Saludo grandote para todos ustedes. Hemos estado hablando en este tiempo de lo que hemos llamado los portales del alma, los 12 portales del alma, y son una especie de reunión de características especiales para que esa triple personalidad inferior, es decir, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental, se alineen de manera adecuada para que finalmente podamos estar en ese contacto maravilloso con el alma, que es el que nos hace pensar que estamos evolucionando y yendo a un esquema de elevación de las vibraciones, donde ya definitivamente lo que nos une es aquello que es útil para todos y lo que nos mantiene en ese grado de vínculo que a su vez nos permite recuperar la integridad en todos los sentidos. Bueno, el alma cumple una misión básicamente, y esa misión es la del servicio. En ese servicio entonces hay algo que es fundamental, y es que desde allí nos vamos encontrando en las correctas relaciones, entendiendo como correctas relaciones las relaciones armónicas, las relaciones tranquilas, las relaciones serenas, de mutuo crecimiento, y eso es muy importante, y por supuesto de admiración. A veces nos encontramos con que nos acostumbramos a vivir con alguien y a estar ahí cercano a alguien y simplemente nos toleramos, entre comillas, pero realmente se trata de ir mucho más allá y de que una relación verdaderamente sea edificante en todos los planos. Pero no solamente nos vamos a referir a los apegos de tipo personal, sino también a los apegos que tienen que ver con cosas materiales. Por eso el portal del alma que vamos a tocar hoy es el del desapego. Y ya hemos recorrido 6 portales anteriores que son muy importantes y que los invito a que los revisen por aquí en el Instagram TV o en el canal de YouTube, gracias a Stephanie que nos ayuda pues al montaje de todas estas cosas. Así que muy especialmente les recomiendo el repasar esos portales del alma: responsabilidad, inclusividad, participatividad, soledad, serenidad, calma, y hoy vamos a hablar del desapego. Entonces, esas correctas relaciones son las que van marcando las relaciones armónicas, y eso significa relaciones sin apegos. El que depende de sus apegos, entonces no puede liberarse de lo que impide el contacto con el alma. Entendiendo entonces que las relaciones en verdad no son simplemente propiedades, es que tú eres mío o tú eres mía, y eso realmente riñe por completo con lo que sería una verdadera relación, y una relación incluyente, una relación que verdaderamente construya y edifique, una relación que nos permita soñar juntos, una relación en la que se pierda el miedo a la libertad. Miren, no solamente estoy hablando de relaciones con los adultos, ahora con lo que nos está ocurriendo, a mí hay algo que me conmueve profundamente, y de verdad que a veces uno se sacude interiormente por cosas que están ocurriendo, por ejemplo, con nuestros niños. Cuando vemos que hay el encierro que ha habido por este tiempo, el confinamiento, llamémosle mejor, pues muchos de los niños no entienden el porqué de esos confinamientos y no tienen una claridad y ni han podido racionalizar al respecto, pero han estado generando una relación de mucho apego con sus progenitores, con sus papás o quienes los cuidan, y obviamente esto va generando una especie de relación dependiente que no es muy sana. Hace poco me tocó, al salir de la unidad, montándome en el ascensor, vi que cuando yo salía, alguien entraba con su niño que se regresaba despavorido y diciéndole al papá, 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 corramos que el virus nos va a encontrar. Y entonces este drama que están viviendo muchos a este tipo de situaciones que estamos viviendo, a veces no son comprensibles por los niños, y eso también es el miedo a la libertad. Es increíble, pero muchas veces los apegos van generando eso, miedo a la libertad, y resulta que cuando nos vemos libres y podemos mirar hacia allá, entonces nos damos cuenta de que, wow, tenemos mucho temor de enfrentar eso que está allí. El apego generalmente lleva a la pérdida del poder interior, y por eso la invitación es entonces a
generar ese movimiento que nos permita empoderarnos, que nos permita practicar ese desapego, ese liberarnos y liberar al otro para poder entonces caminar juntos como las cuerdas del laúd, pero que cada cuerda de su propio tono, yendo en el mismo sendero, en el mismo camino, probablemente en direcciones muy similares, pero entendiendo que cada uno puede tener prioridades y que cada uno tiene derecho a su propia individualidad, así vivamos en pareja, si hayamos elegido al otro como nuestro compañero de viaje o nuestra compañera de viaje, y esto es bien importante, es el respeto profundo por la individualidad, y por eso entonces decimos que hay dependencias no solamente a personas, sino a eventos, a circunstancias, incluso a cosas que han ocurrido hace muchísimo tiempo y en las cuales nos quedamos anclados generando una dependencia positiva o negativa de acuerdo a cómo la miremos, pero cosas como estas. Hay una amiga que a mí no me habla, bueno, yo todavía le digo amiga, desde hace más de 30 años, porque en esa época, imagínense, les estoy hablando de ayer tarde, como decía mi abuelo, la invité a que nos subiéramos, ella estaba con su novio, a que nos subiéramos a la ¿cómo se llama esto? La montaña rusa. Ella aceptó si yo la acompañaba, pues el novio estaba allí como desentendido, yo no me quiero montar y yo la convencí finalmente, pero con tan buena o mala suerte que cuando ya íbamos llegando a la cima, la montaña se apagó y bueno, nos quedamos allí pegados en los rieles casi en la cima, ella súper asustada, me pellizcó todo el tiempo, me insultó, todo lo que ustedes quieran, tuvieron que subir por nosotros, por los rieles, bajarnos por los rieles y este es el día en que ella se quedó apegada ese suceso y entonces no ha podido lograr el desapego que debería y se quedó apegada a un evento, no me habla desde ese tiempo y entonces es muy importante entender que hay circunstancias y hay cosas simpáticas que nos ocurren, otras un poco más complejas, pero a veces generamos una dependencia patológica de recuerdos incluso nefastos, incluso complejos y difíciles, pero nos quedamos allí patológicamente como si tuviéramos que depender de ese tipo de situaciones. Aún a veces hay dependencias complejas como de la religión, por ejemplo, cuando la religión se convierte en una especie de muleta, pero hace perder el punto de apoyo porque se pierde el poder. No estoy diciendo que sea malo practicar una religión, por supuesto que no, absoluto respeto y profundo respeto por cada visión que cada uno de ustedes pueda tener, pero sin que la religión se convierta en esa especie de muleta donde si no tenemos esa dependencia que hemos creado, entonces no podemos vivir y se nos olvida lo contrario, que Dios nos hizo para ir libres en el camino y por supuesto en su compañía seguramente, y esta es la forma en que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de empezar a entender que es necesario volver a recuperar la autonomía. En la religión inclusive, religión viene de religare y religare significa volver a unir. Y volver a unir significa es estar en contacto desde lo que realmente somos, no desde las fachadas, no desde las apariencias, recuperando esa autonomía, recuperando, ojo, y esto es muy importante, la aceptación, el reconocimiento, el ser lo que somos. Eso no es otra cosa que el anclaje del alma a nosotros mismos. Y cuando nosotros logramos hacer esto, podemos contactarnos con lo más elemental de nosotros, pero además vivir libremente, vivir ligeros de equipaje, gozándonos la vida, sonriendo por todas las circunstancias, aún en cosas complejas. A veces generamos dependencias de muchas índoles, a las mascotas. ¿Cuánto nos ocurre que vivimos por esos momentos complejos cuando se nos pierde o se nos desaparece ya una mascota o simplemente decidió abstraerse de este mundo por alguna circunstancia? Me acaba de ocurrir este fin de semana que por alguna circunstancia pude ir a la finca, a un pequeño territorio que tengo, y se nos murió la yegua que teníamos allí, estaba preciosa tal vez en su mejor momento y por una circunstancia absurda se murió y ustedes no se imaginan, pero decía, bueno, la posibilidad de recordarla en ese momento complejo o en los momentos alegres, nada menos antier estaba yo feliz viéndola brincar por los potreros feliz y de pronto ocurre esto. Son cosas que a veces se nos salen de las manos, pero no podemos depender de este tipo de situaciones.
Los sentimientos que vamos desarrollando tienen una característica. A ver, cuando hemos hablado del sentir y del sentimiento, siempre nos referimos a una parte de nuestro organismo. Cuando yo te digo yo te siento, yo no te digo yo te siento, ni yo te siento, ni me toco las nalgas y digo yo te siento, puede que sienta mucho la necesidad de tocar tus nalgas o lo que sea, pero normalmente llevamos las manos al corazón para decir yo te siento, o siento mucho amor, o siento mucha gratitud, o siento mucho contacto contigo, y por lo tanto estamos tocando el corazón, que es eso que nosotros hemos dicho, ese órgano magnético por excelencia, ese órgano que genera ese campo que se proyecta hasta el infinito, y entonces los sentimientos son magnéticos. Ojo, no hay sentimientos neutros. Hay un sentimiento que se va para el lado positivo, llamémoslo así, o para el lado negativo, como en un imán. Es decir, estamos siempre moviéndonos, y esa diferencia de potencial, esos sentimientos están haciendo que ocurran, por ejemplo, apegos negativos, y en este caso serían rechazos o aversiones, que muchas veces representan el odio, y el odio al que muchas veces también nos anclamos y empezamos a alimentar ese odio de tal manera que se nos convierte casi que en un anclaje y en una necesidad. Cuando la necesidad va en ese sentido, cuando el apego negativo logra ser tan fuerte que nos genera esa vulnerabilidad, entonces nos llenamos de cosas que no nos corresponden y que por supuesto se van a ver traducidas tarde o temprano en algún tipo de patología. Un sentimiento que se recalienta no es otra cosa que un resentimiento. Así que la invitación es a vivir libremente nuestros sentimientos, expresando, manifestando, drenando, incluso los que sean difíciles, hay que drenarlos, porque de esa manera probablemente vamos a poder liberar eso que nos está pesando tanto, pero además vamos a poder evolucionarlos e ir ascendiendo en el camino del registro de lo que nosotros tenemos de cada una de estas emociones. Entonces, puede haber esos apegos, puede haber esas aversiones, y hemos dicho también que cuando existe el apego, no hay peor separación que la proximidad física, pero sin libertad. Cuando dependemos del otro, cuando hemos generado casi una necesidad física por el otro, esa tal vez sea la peor de las prisiones. Y entonces en esa prisión tan compleja que resulta de la dependencia física por el otro, nos damos cuenta de que generalmente está habitando en nosotros un gran vacío, una sensación de soledad interior que no nos permite disfrutar a plenitud, porque siempre tenemos la amenaza latente en nuestros pensamientos y emociones de que ese otro ser se va a ir o va a desaparecer o nos va a abandonar. Por lo tanto, hay una frase que es muy importante repetirse, un pensamiento semilla, y es amo para mi libertad, amo para mi libertad. Las relaciones basadas en los apegos están condenadas finalmente a la separación, que puede ser una separación real de cuerpos o una separación a pesar de la cercanía. No significa entonces que si tú vives con el otro y duermes con el otro, sientas el cariño liberador, y el cariño que restaura, y el cariño que emociona, y el cariño que te hace sonreír internamente, sino que muchas veces hay eso otro, es una separación, aunque los cuerpos físicos estén ahí muy cercanos, porque nos hemos alejado del alma de esa relación. A más apegos, entonces, podríamos decir mayor lejanía de las almas. Ojo a esto, desde el alma nos relacionamos desde la absoluta y total libertad. Por eso el último portal del alma que vamos a tocar después va a ser precisamente el de la libertad, y vamos a ver que ocurren cosas maravillosas cuando ya llegamos a esa conquista de la libertad. Cuando encontramos que estamos allí con el otro, vale la pena preguntarnos, ¿esto es cercanía o esto es prisión? Cuando tú te sientes juzgado, cuando tú te sientes observado, cuando tú te sientes fiscalizado por cualquier circunstancia, esto significa estamos generando una presión, y probablemente tengamos que replantearnos esta relación para poder empezar a liberarnos. No significa que no hayamos pasado por ese tipo de circunstancias. Todo el mundo pasa por esas circunstancias en un momento determinado, pero lo importante es reconocerlo, aceptarlo, buscar otros planos de proyección que nos permitan seguir juntos en este camino, y por supuesto, en esa elección que hemos tomado con alguien que nos acompaña en ese sendero, pues debe haber un respeto profundo por ese camino que también le pertenece al otro. Generalmente el apego
está relacionado con el sufrimiento. Y ya lo hemos dicho, el sufrimiento a veces es una elección y ese sufrimiento depende de cada uno de nosotros. Ese sufrimiento muchas veces no es otra cosa que la manifestación de la inseguridad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los arquetipos? Hablábamos de la seguridad como uno de los primeros portales del alma o de las primeras lecciones, aprendidas en esto de los arquetipos, y hablábamos de la seguridad y de la identidad. Cuando entonces el huérfano, el inocente, el buscador y el amante en esos arquetipos, que también están allí colgados en el Instagram TV por si quieren mirarlos, y en el canal de YouTube al que le tienen que dar likes y todas esas cosas que ustedes ya me han enseñado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando eso está pasando, resulta que si nos quedamos en el apego no vamos a poder conquistar esa lección tan fundamental que es la de la seguridad, y el apego empieza a violar la libertad. Cuando se viola la libertad, entonces ahí es cuando tenemos que socorrer esa frasecita, ese pensamiento semilla: amo para mi libertad. Ojo, muchas veces puede haber una especie de rechazo, de no aceptación, pero en ocasiones ese rechazo, esa no aceptación está precisamente relacionada con lo que estamos viendo en el otro como la sombra propia. Los apegos suelen ser o suelen estar relacionados con los vacíos interiores, y por eso una relación no debe ser para compensar carencias nuestras, sino para ser complementarios, para que cada uno aporte en ese proceso y para que cada uno con alegría entregue lo mejor que tiene de sí mismo, pero además nos comuniquemos desde ese lenguaje universal del amor que nos permite a nosotros mirar con profunda alegría y con genuina, realmente genuina felicidad lo que viene ahí enfrente y lo que el futuro nos está deparando, porque de alguna forma estamos diciendo, bueno, no estamos solos, estamos caminando en este proceso. Desde los apegos solamente vamos a recibir las carencias, así que permitámonos liberar, liberémonos nosotros, liberemos al otro. El rechazo es simplemente no encontrarse con el núcleo interior. Y ese núcleo interior, lo más fino, lo más puro que existe al interior de este biocampo que tenemos, es esa necesidad de encontrarnos con el flujo de esos electrones en una especie de figura toroidea que va hacia arriba y se devuelve y vuelve y asciende, como cuando miramos los polos magnéticos terrestres. No es otra cosa. Encontrarse con ese núcleo interior no es otra cosa que encontrarse con ese corazón, allí donde reside el amor, allí donde residen las principales emociones nuestras y donde nos permite a nosotros entender que cosas tan absurdas como no puedo vivir sin ti, yo creo que estamos diciendo cosas que realmente no tienen mayor sentido. Por supuesto, podemos vivir no para el otro, sino con el otro, no reírnos del otro, reírnos con el otro. Eso significa entonces, entendimos que vamos en esa compañía. Y realmente, a ver, cuando hablamos de los apegos estamos hablando de la fisiología de la adicción. Cuando alguien tiene un apego, el cuerpo se comporta exactamente a como se comporta cuando hay algún tipo de adicción. Alguien que tiene una adicción a una sustancia psicoactiva, entonces si se la retiran, los 2 o 3 primeros días está desesperado, empieza a tener sudoración, se le quita el apetito, puede haber un dolor epigástrico, es decir, en la boca del estómago, puede haber temblor, puede haber insomnio, puede haber sensación de muerte inminente. Todas esas cosas ocurren, y fíjense que ocurre también muchísimo, y es un motivo de consulta muy frecuente para nosotros, que esa fisiología de la adicción se repite exactamente cuando alguien se va o te abandona. Entonces yo no puedo, estoy horrible, estoy muy nervioso, no puedo dormir, empieza la taquicardia, empieza la sudoración, empiezan a alterarse todas las características del día a día que son normales para nosotros porque hemos confundido el amor con la dependencia. Por eso es tan importante que entendamos que si esas dependencias se comportan como una adicción, muchas veces limitan y arruinan la vida. Porque decidimos, ojo a la palabra que acabo de utilizar, decidimos seguir adelante manteniendo ese tipo de emociones. Recuerden, las decisiones son personales. Cada uno nos puede sugerir muchas cosas, pero finalmente el salto grande lo damos cada uno de nosotros en el momento requerido, y de nosotros depende que ese comportamiento no nos aniquile. Cuando estamos
esclavizados de la dependencia, entonces se genera la ansiedad, se genera el miedo, se puede generar la ira y la violencia inclusive como una respuesta inadecuada, y a veces nosotros mismos decimos es que ni siquiera me reconozco yo en estas actitudes, y a veces nos llenamos de cosas complejas, incluso en relaciones que pueden ser supremamente tóxicas. Hay cosas que de entrada cualquier espectador diría, pero por Dios, ¿cómo siguen allí como pareja? ¿Cómo es posible que no se hayan separado si es que existe este tipo de desacuerdo tan profundo y tan grande que se hace evidente para cualquiera? Y hay una cosa que ocurre con mucha frecuencia. Yo pregunto a esta señora maltratada, a esta señora que llega con el ojo morado, a esa señora que llega adolorida porque el marido la golpeó o simplemente que está profundamente depresiva porque recibe un maltrato emocional también, y pregunto, ¿y por qué no te has separado? Y entonces la respuesta frecuentemente es que no me siento capaz, es que me daría mucho pesar dejarlo solo, como si ya no estuvieran solos hace mucho tiempo, y me generaría mucha frustración, mucha decepción, mucha depresión, como si ya todas estas cosas no estuvieran ocurriendo en un momento determinado. A veces ese tipo de cosas tóxicas, como les decía ahorita, pueden ser un sentimiento negativo al que nos aferramos también, y finalmente hay que tomar una decisión. Yo no estoy diciendo, ni mucho menos, que a la primera discusión haya que salir corriendo. No, por supuesto que no. Donde haya una pareja tiene que haber discusiones, algunas veces amables, otras veces un poquito más complejas, pero definitivamente muchos estilos para ponernos de acuerdo y para poder poner puntos de vista que no son otra cosa que la visión de mi propio punto, y entonces cuando se ponen esos puntos de vista en claro, es perfectamente posible escuchar que el otro puede tener otras relaciones con esto y puede decir, yo empiezo a comprender que puede haber otra posibilidad. Si salimos de las frustraciones, de la decepción y de la depresión, entonces vamos a entender que ese apego, que puede ser por amistades o por el trabajo, o por amores imposibles, o por parejas tóxicas, como les dije, puede ser perfectamente vencido, y también vamos a tener que reconocer que en ocasiones estamos apegados a esos puntos de vista o a cosas muy materiales. Por ejemplo, a la tecnología, y ahora sí que está bien de moda, ¿no? A veces no podemos soltarnos de este aparatico y nos vamos esclavizando, y por supuesto eso que fue creado para comunicarnos a veces nos distancia cada vez más. Apegos a la familia. Por supuesto hay que ser solidarios con la familia, acompañar, vivir solidariamente todos esos procesos, pero sin generar una dependencia y, ojo, lo que hemos dicho tantísimas veces, sin confundir los roles que a cada uno nos corresponden. Es decir, ocupando el lugar preciso, en el momento preciso y con las personas precisas para poder dar a luz, digámoslo así, una vida plena que se ve repleta de armonía, de felicidad, de equilibrio, de tranquilidad, de serenidad y de calma, además. La enfermedad no es otra cosa que la consecuencia de muchas formas de sufrimiento, y como ya lo hemos dicho, el apego es una causa del sufrimiento. Cada uno debe elegir en un momento determinado si continuar en ese proceso o si al contrario empezar a liberar esas ataduras, porque el apego es hijo del ego, y el ego hace que los apegos nos hagan mantenernos o querer mantenernos en la zona de confort, en la imposibilidad de salir. Por eso, si dejamos el ego, si dejamos la zona de confort, vamos a poder empezar en ese proceso del progreso, del crecimiento, de la verdadera evolución. Lo que cada uno de nosotros debería hacer en el proceso que le permite recuperar su vida en lo más esencial, y entendiendo que de cada uno de nosotros depende verdaderamente que podamos llevar a cabo el plan, pero con felicidad y con alegría plena. ¿Sí? Vamos a terminar haciendo la meditación de esta tarde. Nos llevamos las manos al corazón. Rico ver tanta gente conectada. Muchas gracias por estar allí. Muchas gracias por compartirlo. Háganlo luego. Vamos a cerrar los ojos y vamos a respirar de una manera abdominal, lenta, profunda, pausada y rítmicamente. Nos centramos en esa respiración. Recuperamos mucho esa felicidad interior. Sentimos plenitud allí con cada movimiento respiratorio,
Y de esta manera entonces vamos entendiendo que cada uno de nosotros es dueño de su propio destino, es dueño de ese propósito al que hay que respetar, y vamos a elegir como pensamiento semilla para estos días que vienen hasta nuestro próximo encuentro el pensamiento semilla que mencionábamos ahora: amo para mi libertad. Y vamos a repetirnos mentalmente esa frase mientras vamos respirando profunda y lentamente. Amo para mi libertad. Amo para mi libertad. Vamos abriendo los ojos poco a poco. No sé por qué ocurre, me parece súper curioso lo que nos está ocurriendo en los últimos encuentros, y es que se está pausando en el momento en que empezamos a hacer la meditación. Yo no sé si es que ya tenemos un nivel de energía supremamente grande que hace que estas cosas ocurran, pero bueno, eso es bonito, y espero que no se haya pausado mucho tiempo, porque a veces cuando estoy aquí cerrando los ojos, pues no me doy cuenta. Buenas noches a Pino Pereda, a Socorro Soto, a Honorina, a Ana Londoño, un abrazote, a Blair, a Melso, a Cartagena, qué rico, hola a todos. Buenas noches, qué bueno que hubieran estado por aquí, no sé si habrá preguntas, voy a mirar a ver. Feliz estar contigo, nos dice Verónica desde Chile. Estoy impresionado porque nos están viendo personas hasta de 20 países ya. Yo me quedo cada vez más sorprendido, me encanta esto y ver que podamos ayudarle a tanta gente. Buenas tardes por tus mensajes que fortalecen al alma, qué rico. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, doctor Alejandro, nos dicen por aquí. Magda Cartagena, qué bueno que nos estén gustando todos estos encuentros, qué bueno que podamos compartirlos. Y por supuesto, esa es otra de las misiones fundamentales, de que cada uno de nosotros vaya haciendo ese aporte y que cada uno de nosotros vuelva a entender que en su participación hay algo decisivo, y que quizás esas palabras que le lleguen al otro en un momento determinado, ese video que enviaste en un momento determinado, puede componerle por completo la vida. Otero nos dice: se puede recordar, pero con amor, perdón y aceptación. Me encanta esa frase que pusiste allí. B. Beltrán nos dice: te quedaste congelado en la imagen. Sí, ya me di cuenta. Bueno, Kelly, un abrazo también para ti. A Caro Escobar, a Sandra Serna Torres, a Paula Andrea Londoño, qué rico verte, qué maravilla. Nicolás, otro abrazo para ti. Mauricio Botero, hay un dicho: es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Qué tal está a esta altura todavía aguantando? Sí, realmente no tiene sentido que nos aguantemos, vale la pena que nos disfrutemos, que vivamos con gozo y con alegría. Sor Delgado dice: la clave es amar en libertad y respeto mutuo. Completamente de acuerdo. María Victoria, un abrazo para ti. Para usted, ¿cuál es la relación entre el apego y los celos? Es cierto, muchas veces los celos son un signo de sufrimiento grandote, precisamente por lo que mencionábamos en una parte de nuestra charla, y es que a veces tenemos mucho miedo a ser abandonadas. Muchas veces detrás de los celos no hay otra cosa que el temor al abandono. Amo para mi libertad, y por eso es tan bonita esa frase. Hermoso el amo para mi libertad, nos dice por aquí Maramipa. Bueno, esas abreviaturas a veces son difíciles. Gracias a ti, Marce Toro. Kelly, un abrazo. Julieta nos dice: feliz noche y mil gracias. Un abrazote para ti también, gigante, Julieta. Qué bueno verte. Bueno, gracias, muchas gracias a todos. Yo creo que aquí quedan muchas cosas por discutir. Creo que les vamos a tener muy pronto unas sorpresas bien interesantes. Gloria Álvarez, qué rico verte por aquí. Gracias, doctor, por tu aporte a nuestras vidas. Celos igual inseguridad, nos dicen, y es muy cierto. Así que muy rico que estemos acá todos. Una feliz noche. Recuerden, nos volvemos a ver entonces el próximo jueves a las 6:30 en este otro en vivo que vamos a hacer. Y esperen sorpresas porque van a ser cosas muy bonitas. Chao. Compartan,